Tras 20 años de servicio, el director general me despidió y se rió, buena suerte cobrando esas 50.000 acciones sin valor. Me deslizó un acuerdo de renuncia delante. Yo simplemente se lo devolví sin firmar. El director financiero palideció y le susurró al director general, sin esa firma. El día antes de que me despidieran, estaba arreglando la cafetera de la oficina. No porque fuera mi trabajo. Para nada. Sino porque la nueva chica de recursos humanos, que una vez envió por correo electrónico su pedido de almuerzo a toda la empresa, no sabía cómo desatascar el conducto de una cápsula de café. Así que allí estaba yo, con un blazer de 12 euros de segunda mano, con 20 años de experiencia en operaciones a mis espaldas, raspando café colombiano seco de un tubo de plástico como una fontanera cafeinada. Mientras lo hacía, Gavin, el nuevo director general, pasó pavoneándose con un auricular Bluetooth colgando, como si estuviera ordenando ataques aéreos, y murmuró, «Podemos encargar a mantenimiento que se encargue de eso». No levanté la vista. Si lo hubiera hecho, podría haber arrojado una cafetera a su barba de 3 días y haberme marchado en ese mismo instante. Pero no, yo simplemente arreglé la maldita máquina porque eso es lo que siempre había hecho. Calladamente, con precisión, sin dramas. Yo era Dana antes de los canales de Slack y la kombucha de la azotea. Era Dana cuando la empresa ocupaba 4 escritorios en un centro comercial junto a una arena de laser tag. En aquel entonces, dirigía la oficina, reponía tóner, gestionaba la nómina, revisaba contratos con proveedores y, de alguna manera, aún conseguía incorporar a cada nuevo empleado como si fueran mis propios hijos que se iban a la escuela. Y cuando me ofrecieron opciones sobre acciones en 2002, no me reí como lo hacen ahora los becarios. Leí la letra pequeña, firmé con un bolígrafo barato, metí los certificados en una caja ignífuga junto a mi pasaporte caducado y los registros dentales de mi exmarido. Ahora, un pequeño detalle antes de seguir. Sé que el 93% de vosotros solo escucháis estas historias y nunca os suscribís. Está bien. Lo entiendo. Todos tenemos problemas de compromiso. Pero si os gustan este tipo de historias, un simple me gusta o una suscripción ayuda mucho al equipo a seguir desenterrando historias como esta. De lo contrario, tendré que empezar a cobrar por las reparaciones de las cafeteras. En fin, nunca vendí una sola acción. La mayoría de los primeros empleados cobraron durante la serie B o cuando la empresa se trasladó a su primera oficina real en el centro, pero yo me quedé. No soy una inversora genio. Simplemente olvidé que existían. Y para cuando me acordé, no valían la pena venderlas, pero tampoco eran inútiles. No realmente. No una vez que sumas las matemáticas de la dilución, los acuerdos de la Junta, una pequeña cláusula de accionistas enterrada en un correo electrónico de 2006 que la mayoría de la gente, probablemente asumió que era spam. Pero me estoy adelantando. En los últimos años, las cosas habían cambiado. Llegó un nuevo liderazgo. La gente empezó a decir cosas como, muévete rápido y disrumpe los procesos heredados sin preguntar nunca por qué existían esos procesos. Gavin fue el tercer director general en 4 años, pelo engominado, zapatos aún más engominados. Esa combinación tóxica de confianza de NBA y cero conocimiento del sector. Me llamó Debbie durante las 2 primeras semanas, luego Darla. Luego, simplemente dejó de dirigirse a mí, a menos que algo se hubiera roto. No me sorprendió que dejara de invitarme a las reuniones estratégicas ni que reasignara a mi equipo a operaciones centrales. Ni siquiera me sorprendió que se atribuyera el mérito de un flujo de trabajo que diseñé en 2013 que redujo el tiempo de procesamiento de proveedores en un 40%. Me sorprendió cuando abrí el boletín de la empresa una mañana de martes y vi el titular Evolución Estratégica, preparándonos para nuestro próximo capítulo. Era una forma amigable con la prensa de decir que estábamos siendo adquiridos. Una fusión de capital privado de $150 millones finalizada, pendiente de la aprobación de la Junta y de los accionistas. Un gran pago para Gavin y sus secuaces. Rúbrica mediática. Nuevos logotipos. Cambio de marca. Probablemente un nuevo eslogan como Empoderando el futuro de la nube. Y por no hablar de ningún reconocimiento a 20 años de sangre y hojas de cálculo, solo una nota a pie de página en el plan de transición, las responsabilidades operativas se consolidarán bajo el nuevo director de operaciones entrante. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya me habían echado, solo que aún no me lo habían dicho.
Pero no estaba enfadada, no entonces. Simplemente imprimí el boletín, lo doblé por la mitad y lo metí en el fondo de mi caja ignífuga, justo detrás de los certificados de acciones. Algo se avecinaba, podía sentirlo. Solo que no sabía cuán profundo cavarían su propia tumba intentando enterrarme. Lo llamaron una charla rápida de alineación. Ya sabes el tipo, invitación al calendario a las 4:58 de la tarde de un viernes. Sin asunto en minúsculas, como si fuera un maldito mensaje de Instagram. Casi no voy. Pensé que tal vez querían que recogiera globos para el cumpleaños de alguien o que explicara de nuevo cómo arreglar la impresora de la oficina. Pero fui. Todavía tenía ese reflejo. La buena soldado. Sala de conferencias. Gavin ya está allí, recostado como un villano en un drama de Netflix de bajo presupuesto. A su lado está Jenny de recursos humanos, que una vez usó sinergia y vibra en la misma frase durante una formación sobre acoso. Sostiene una carpeta de Manila como si fuera radiactiva. Dana, dice Gavin con la calidez forzada de un negociador de rehenes, realmente apreciamos todo lo que has hecho por la empresa. De verdad, 2 décadas, es una carrera impresionante. La carpeta se desliza por la mesa. Nos dirigimos en una nueva dirección. ¿Lo entiendes? Optimizando operaciones, adoptando la agilidad. No es personal. Es solo evolución. No digo nada. Aún no. Abro la carpeta. Texto estándar, carta de despido, desglose de indemnización, folleto de cobra, y aquí está el quid de la cuestión. Una renuncia a los derechos de accionista, metida justo como si perteneciera allí. Doy la vuelta a una página. Esta cláusula, digo, señalando sin levantar la vista. Esto no es estándar. Gavin se encoge de hombros. Legal insiste. Las salidas limpias hacen transiciones limpias. Es simbólico, en su mayor parte. Se ríe como si fuéramos viejos amigos de la universidad. Esas acciones ni siquiera comprarán un almuerzo una vez que la fusión se complete. Digamos que te estamos haciendo un favor al pagarte todo. Jenny se ríe como si le acabaran de halagar el bolso. La miro, luego vuelvo a la renuncia. He visto muchos documentos en mi tiempo. Adendas de contratos, revisiones de proveedores, rescisiones de arrendamiento. Puedo decir cuando alguien intenta enterrar algo en texto estándar. Esta renuncia no fue casual. Ni siquiera se trataba de mí, en realidad. Se trataba de algo que temían que yo todavía tuviera, algo que necesitaban sacar del tablero antes de que se secara la tinta de esa fusión. Coloco el bolígrafo cuidadosamente, deliberadamente. Necesitaré tiempo para revisarlo, digo. Gavin se inclina hacia adelante, mostrando esa falsa compasión de lobo que usa en las reuniones generales de la empresa. Por supuesto, solo necesitamos que todo esté listo para el lunes. Piensa que está siendo generoso. Cierro la carpeta y la deslizo de nuevo sobre la mesa. Él parece sorprendido, fuera de guión, como si el teleprompter se hubiera cortado a mitad del discurso. No voy a firmar nada hoy, digo, y preferiría que cualquier comunicación futura pasara por mi abogado. Silencio. Un silencio extraño. Jenny se detiene a mitad de sonrisa. Los ojos de Gavin se dirigen hacia ella y hacia la esquina de la habitación, como si estuviera escaneando la siguiente tarjeta del guión. No estás impugnando los términos. No voy a discutirlos en absoluto, respondo. Me levanto, me aliso el blazer. Salgo sin mirar atrás. Sin lágrimas. Sin discurso dramático. Simplemente salgo. Escena de izquierda. Cuando llegué al garaje, la insensibilidad se había ido. Reemplazada por un zumbido bajo. Sospecha. Quizás instinto. Algo en esa renuncia no estaba bien. No era solo paranoia legal. Era desesperación vestida de política. Y la desesperación deja un rastro. Cuando llegué a casa, no fui por el vino ni por el mando a distancia. Fui al armario del pasillo, busqué entre las declaraciones de impuestos y un paraguas roto, y saqué la vieja caja ignífuga. No la había tocado en años. El cierre todavía se atasca. Dentro, papel real, predigital, prenube, pre-Google Drive,
concesiones de opciones originales, memorandos de accionistas, impresiones de correos electrónicos. Uno de 2006 etiquetado Addendum de la Junta del segundo trimestre, revisión de derechos de voto. No lo leo todavía. Simplemente me siento con él en el regazo porque algo anda mal. Gavin quería esa firma demasiado. Y he aprendido dolorosamente que cuando un hombre como Gavin dice que algo es solo simbólico, nunca es simbólico. Es crítico. Y todavía tengo el bolígrafo. Esa noche no dormí. Ni por enfado, ni siquiera por shock. Lo que me mantenía despierta eran los números, los porcentajes, los derechos de voto, las matemáticas de la dilución. Mi mente estaba devorando años de papeleo como un perro con un hueso. Lento, concentrado, implacable. A las 6 de la mañana, tenía una olla de café rancio, el suelo cubierto de carpetas de Manila, y el ligero olor a tóner viejo flotando en el aire como perfume fantasma. Llevaba la camisa de franela de mi exmarido y calcetines que decían el empleado más normal del mundo, lo que me pareció irónico o profético, dependiendo de la luz. No había mirado estas cosas en mucho tiempo. La última vez que saqué mis documentos compartidos probablemente fue antes de que Obama fuera elegido, pero lo guardé todo. Siempre lo hago porque lo que aprendes al ser subestimada durante toda tu carrera es a documentar todo. Los rastros de papel son la armadura de una mujer silenciosa. Los certificados de acciones estaban amarilleando en los bordes, pero aún legibles. 2002, 2004, 2005. Los primeros días, el tipo de concesiones de opciones que ya no se otorgan. Cuando nadie creía que la empresa duraría un año, y mucho menos 2 décadas. Luego vinieron los memorandos, las actas de la Junta, las impresiones de cadenas de correos electrónicos. La mitad era jerga. La otra mitad era oro. Especialmente un documento fechado el 9 de junio de 2006. Enmienda al acuerdo de accionistas, protecciones de veto de la minoría. Recordaba esa reunión. El director financiero de entonces, Danish, estaba preocupado por las adquisiciones hostiles. Impulsó una cláusula que otorgaba a los primeros accionistas poder de veto si su bloque de votos combinado superaba un cierto umbral. En aquel entonces, tenía quizás 0,5% de la empresa, una cortesía. Un agradecimiento por ser la única persona que sabía manejar tanto la máquina de fax como el CRM, pero la mayoría del equipo inicial cobró con el tiempo. Algunos fueron comprados durante la Serie A. Otros intercambiaron derechos de voto por liquidez en 2012. Tenía cláusulas que caducaban cuando se iban sin causa. Y yo, nunca había vendido, nunca había renunciado, nunca había transferido, solo me había quedado tranquilamente durante 20 años. Saqué un bloc de notas, empecé a hacer cálculos aproximados. Mi porcentaje no era masivo. Pero una vez que calculé la dilución de las acciones vendidas, las representaciones caducadas y el hecho de que todavía estaba técnicamente listada como una clase, una titularidad heredada, alcancé el umbral. Calificaba no como una mayoría, sino como una bloqueadora, un cortafuegos. Según esa polvorienta cláusula, tenía poder de veto sobre cualquier transacción corporativa material, incluida la fusión, adquisición o liquidación, si mi porcentaje de votos, individual o colectivamente, superaba el nivel de referencia establecido en 2006. Comprobé 3 veces. Los números sumaban, apenas, pero lo hacían. Me recosté, mi corazón repentinamente fuerte en la habitación. Gavin no solo había intentado reducir costos. Había intentado eliminar un obstáculo. Yo. Él sabía, o alguien de legal lo sabía, que yo era un problema para la fusión. Por eso él no tenía la cláusula oculta. Por eso Jenny parecía que estaba tratando de no vomitar cuando se la devolví sin firmar. Necesitaban que renunciara a mis derechos porque tenían que hacerlo. Sin ello, todo el trato se estancaría. Por eso Gavin sonrió demasiado. Por eso llamó a esas acciones sin valor con demasiada alegría. Sabía perfectamente que no lo eran. Me levanté, caminé hasta la ventana, vi al perro del vecino hacer sus necesidades en mi césped. Por una vez, no me importó. La traición. Dolió. No porque esperara lealtad. Demonios, esto era el mundo corporativo de Estados Unidos. Pero porque ni siquiera se molestaron en mentir bien.
Después de 20 años, me habían reducido a una partida, un pasivo, algo que borrar silenciosamente con facilidad legal y una indemnización barata. Pensaron que firmaría y desaparecería, pero olvidaron con quién diablos estaban tratando. Ya no era la asistente. Era la accionista que no podían permitirse ignorar. El primer correo electrónico llegó el lunes a las 9:03 de la mañana. Asunto, amable recordatorio, revisión del paquete de salida. Nada amable al respecto. Recursos Humanos copió y pegó un texto sobre la finalización de tu experiencia de transición y adjuntó la misma renuncia que ya había declinado firmar en persona. Lo borré. A las 11:47, un segundo correo electrónico, esta vez de alguien de legal a quien nunca había conocido. Jason, Connie. Su mensaje era más largo, menos emojis, más amenaza. Hacía referencia a las posibles implicaciones para las acciones corporativas pendientes y sugería que un mayor retraso podría introducir complicaciones. Traducción: firma el maldito papel o lo haremos complicado. Tampoco respondía ese. El martes, Gavin llamó. Ya no hubo correo electrónico, solo un ataque directo por teléfono. Vi iluminarse el identificador de llamadas mientras estaba calentando sobras de pastel de carne en el microondas y consideré dejar que sonara. Luego pensé, escuchemos cómo suena cuando está nervioso. Dana, dijo, demasiado brillante, demasiado alegre. Solo quería ponerme al día. Pensé que tal vez hubo alguna confusión con los documentos. No hay confusión, dije, cortando el pastel de carne. Hubo una pausa. Bueno, mira, lo entiendo. Las transiciones son difíciles, pero alargar las cosas no ayuda a nadie, especialmente a ti. Realmente no quieres que esto se convierta en un problema legal. Su tono bajó lo suficiente. Estaba ofreciendo un apretón de manos mientras apretaba un alambre de piano con la otra mano. No estoy alargando nada, dije. Estoy revisando a fondo. Él se rió. Vamos, Dana. Quiero decir, esas acciones en realidad no significan nada. Ya no. Dejé que eso flotara en el aire. El silencio hace sudar a hombres como Gavin más que gritar. De todos modos, dijo finalmente, si quieres ahorrarte algunos dolores de cabeza legales, te sugiero que lo resolvamos pronto. No quieres quemar puentes, ¿verdad? Colgó la llamada a mitad de frase. Le siguió un mensaje de texto. Seamos adultos al respecto. No arruines un buen legado con terquedad. Bloqueé el número. El miércoles, ya estaban en modo de campaña de desprestigio total. Un viejo colega me reenvió una captura de pantalla de Slack interno. Alguien de ventas preguntaba, ¿qué hacía Dana realmente todo el día? Otro hilo especulaba que me habían despedido por desalineación de rendimiento, que es código de RRHH para la necesitábamos fuera y no podíamos molestarnos en inventar una razón real. Lo que realmente me afectó fue que alguien me llamó robótica, dijo que ni siquiera lloré cuando me lo dijeron, simplemente me fui como si no importara. Cosa curiosa, si hubiera llorado, dirían que estaba inestable. Si hubiera gritado, sería amargada. Si me hubiera mantenido tranquila, soy fría. La única jugada ganadora es el silencio. Así que me quedé en silencio, excepto con una persona. El jueves por la mañana, entré en una oficina beige encima de una tintorería en un centro comercial y me senté frente a una mujer llamada Nina. De unos 50 años, ojos agudos, lengua más aguda, derecho corporativo, 20 años. Su oficina olía a madera vieja y venganza silenciosa. Le entregué la carpeta. Ella la revisó una vez, asintió y dijo, están jodidos. Eso fue todo. Ningún discurso dramático, ninguna amenaza de demanda, solo una confianza tranquila. No hagas nada a menos que yo te lo diga, dijo Nina. Entrarán en pánico primero. Déjale entrar en pánico. Lo hicieron. El viernes, otro correo electrónico de legal. Esta vez más agresivo. Afirmaron que mi falta de participación podría interpretarse como mala fe y que podría estar incumpliendo obligaciones contractuales. Nina redactó la respuesta ella misma. Fueron 2 líneas. La señora Carlton no ha renunciado a ningún derecho. Toda comunicación posterior debe dirigirse a su abogado. Lo enviamos. Luego esperamos.
Mientras tanto, Gavin y su pequeño círculo de aduladores se comían las uñas hasta la carne. Podía imaginarlo paseando por su oficina de cristal, actualizando su bandeja de entrada, preguntándose por qué la mujer que solía reponer el tóner ahora tenía una abogada con columna vertebral y pruebas. Aún no sabían lo que yo sabía. Que la cláusula en ese polvoriento acuerdo de accionistas no era una mera tecnicidad. Era un fusible. Y Gavin acababa de encenderlo con su propia arrogancia. La primera señal de problemas provino de alguien a quien aún no habían intentado intimidar. Una asociada junior de 20 años del equipo legal de la empresa adquirente, enterrada en algún lugar de una hoja de cálculo del tamaño de un directorio telefónico. Se llamaba Harper, y tenía el tipo de ansiedad orientada al detalle que hace que los abogados junior se agoten antes de los 30, pero descubran oro antes que nadie. Estaba a cargo de la revisión del libro de accionistas, un trabajo aburrido e ingrato que normalmente se escaneaba a menos que el abogado de alguien le dijera que no, lo cual, afortunadamente para ella, alguien lo había hecho. Harper vio el problema alrededor de las 11:15 de la mañana del jueves. Estaba a mitad de camino de confirmar los porcentajes de la tabla de capitalización y cruzar las referencias de los acuerdos de representación cuando encontró un obstáculo. Una Carlton, Dana Egg listada como accionista de clase con privilegios heredados, pero sin representación registrada, sin renuncia, sin consentimiento, y los documentos de fusión actualmente en la versión 8 asumían un consentimiento unánime de los herederos. Harper lo comprobó. Luego lo comprobó por tercera vez, lo marcó con su superior directo, quien le dijo que lo informara al abogado senior que manejaba la integración de la fusión. Ahí es cuando las cosas se pusieron extrañas. A las 3 de la tarde, el abogado principal de la empresa adquirente estaba en una llamada de conferencia con Gavin, el director financiero, su director legal interno y alguien de asesoría externa que cobraba por horas y hablaba como si su auricular Bluetooth estuviera incrustado quirúrgicamente en su cráneo. Gavin, fiel a su estilo, lo desestimó de inmediato. «Oh, Dana», dijo, probablemente con esa risa falsa que usaba en los eventos de la empresa. Sí, era parte de la vieja guardia. Ha sido dada de baja. Tenemos su papeleo de salida. Simplemente no se ha procesado todavía. Pero entonces intervino legal. Estoy mirando los documentos ahora mismo, dijo su director, con voz plana. No hay una renuncia firmada, ni representación, nada que revoque sus derechos de clase. Hubo una pausa. El director financiero, que había estado sorbiendo de su botella de agua Camelback como un pelícano nervioso, se detuvo en seco. «¿Eso significa?», preguntó. La respuesta no vino de Gavin, sino del lado de la empresa adquirente. «Significa», dijo el supervisor de Harper con cuidado, «que su memorando de trato, sus supuestos de valoración y su cronograma de cierre dependen de un accionista que todavía tiene veto legal sobre esta fusión, y ella no ha aceptado nada de eso». Gavin se rió. Una de esas risas tensas y apretadas que usan los hombres cuando saben que acaban de meter la pata, pero no están seguros de cuán profundo es el pozo. «No sabe lo que tiene», dijo. «Quizás», respondió el director financiero, sin sonar convencido. «Incluso si lo tiene», continuó Gavin, «no lo usará. No es de ese tipo». Era silenciosa. Extrañamente silenciosa. Probablemente avergonzada. Estas personas no tienen poder. Solo tienen quejas. Pero incluso él no se lo creía porque yo había estado callada. Demasiado callada. Sin amenazas. Sin correos electrónicos furiosos. Sin una publicación dramática en LinkedIn sobre culturas tóxicas o mi verdad. Solo silencio. Nada aterroriza más a un hombre como Gavin que una mujer que no grita. Solo documentos. El viernes, el director financiero empezó a sudar. Solicitó una actualización privada legal, quien confirmó que Dana Carlton todavía tenía poco más del umbral para el veto según la enmienda de 2006. Intentaron encontrar lagunas. Tal vez la cláusula había expirado. Tal vez sus acciones se habían diluido hasta la irrelevancia. Tal vez podrían apresurar una votación y reclamarla retroactivamente. Cada opción resultó ser un fracaso. La cláusula seguía activa. Su bloque de votos intacto. Su negativa a firmar no era un retraso. Era una pistola cargada sobre la mesa de la Junta. Y ella ni siquiera había apretado el gatillo. Nina, mi abogada,
me envió un texto con una sola frase ese día. Están luchando. No digas nada. Así que no dije nada. Regué mis plantas, salí a caminar, me compré una nueva pila de carpetas porque las mías empezaban a deshilacharse por los bordes. Incluso reorganicé mi cajón de trastos de la cocina. Todo mientras Gavin paseaba por salas de juntas y los directores financieros cancelaban planes de golf para revisar cláusulas de derechos de voto de la administración Bush. Ya no había correos electrónicos de ellos. No más amables recordatorios. Solo un puro pánico hirviendo extendiéndose por las venas de su preciada fusión. Ni siquiera había movido un dedo, pero el fusible que les había dejado encender estaba cada vez más cerca de la dinamita. El correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada a las 6:12 de la mañana del lunes. Como si Gavin pensara que atacar temprano me cogería desprevenida. Asunto, clarificación y oportunidad de cierre. Se podía oler el sudor del fracaso a través de la pantalla. Empezó con un tono falsamente sincero. Espero que esta nota te encuentre bien en este momento de transición. Como si estuviera enviando condolencias por un hámster muerto. Llegó el diluvio de gaslighting. Nos sorprende y decepciona tu falta de participación. Es importante que todos actuemos en el mejor interés de la empresa. Puede haber consecuencias por retener el consentimiento de una manera considerada obstructiva. ¿Obstructiva? Esa fue la palabra en la que se detuvo. Después de 20 años de servicio, después de construir la mitad de los procesos que todavía estaban utilizando, Gavin me había reducido a un obstáculo. Terminó con un flourish. Resolvamos esto de manera amistosa y profesional, o nos veremos obligados a considerar acciones más formales. Acciones formales. El hombre realmente pensó que me rompería ante la amenaza de facturas legales. Como si no hubiera contratado ya a alguien que pudiera devorar a su abogado antes del desayuno y usar sus facturas para limpiarse los dientes. No respondí. Nina lo hizo. Su respuesta tuvo 5 palabras. Nuestra clienta declina responder. Esa misma tarde, el director financiero intentó un sabor diferente de manipulación. Llamó directamente a Nina, saltándose por completo, como una jugada desesperada que los hombres como él guardan en el bolsillo cuando el guión no funciona. Empezó con un tono casual. Mira, solo intentamos que esto sea limpio. Luego ofreció lo que llamó un bono de transición de consultoría. Traducción: cállate y vete dinero. Fue generoso. 6 cifras bajas, una cifra que la mayoría de la gente habría aceptado solo para evitar la tormenta. Nina lo puso en altavoz para que yo pudiera oírlo en directo. La señora Carlton simplemente puede firmar la renuncia actualizada, aceptar el bono y seguir adelante de manera constructiva, dijo. Esto no tiene por qué ser adversarial. Nina sonrió como una mujer viendo a un niño intentar abrir una cerradura con un rollo de fruta. Permítame ser clara, dijo. Mi clienta no acepta dinero por su silencio. Ella no está aquí para facilitarle las cosas. Está aquí para asegurarse de que sus derechos sean respetados, cada uno de ellos. Hubo una pausa. Se podía oír al director financiero recalcular en tiempo real. Luego vino la manipulación de la culpa. Dana siempre apoyó a la empresa. Este es su legado también, ¿verdad? Tomé el teléfono, lo saqué del silencio el tiempo suficiente para decir, dile que apoyo a la empresa, no a los payasos que llegaron tarde y piensan que pueden reescribir el guión. Clic. Esa noche, alguien de RRHH me envió una versión final del papeleo de salida con un gran banner rojo en la parte superior que decía, última oferta vence en 48 horas. Todavía no lo entendían. No se trataba de dinero. Se trataba de ser tratada como una pieza desechable en una máquina que ayudé a construir con cinta adhesiva y sueños. De ver a hombres como Gavin pisotear los cimientos y llamarlo innovación. De ser borrada porque no sonreía lo suficiente. No gritaba en las reuniones. No republicaba sus enlaces de motivación basura. No respondía RRHH. Volví a mis archivos. Afilé mis recibos. Había una línea en esa cláusula de 2006 que claramente habían pasado por alto sobre el consentimiento de los accionistas no siendo transferible e irrevocable a menos que se renunciara explícitamente por escrito. Pensaron que podían atraerme con la culpa.
Pensaron que podían asustarme con ruido legal. Pensaron que podían comprarme, pero yo no estaba a la venta. No ahora. Nunca. Que sigan haciendo flotar su fusión como una zanahoria delante de Wall Street. Que Gavin empiece a preparar sus discursos de yate. Que el director financiero mire hojas de cálculo preguntándose por qué los números ya no se sienten como un seguro, porque el reloj estaba corriendo y la única firma que importaba no era la de ellos. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta para las 9 de la mañana en punto. El jueves, la línea de asunto de la invitación era estéril. Revisión y resolución de elementos de accionistas. Pero todas las personas en esa sala sabían muy bien lo que realmente significaba. Significaba yo. Reservaron la sala de conferencias grande esta vez, la que tiene vistas al horizonte y la larga mesa de nogal que siempre olía débilmente a abrillantador de limón y promesas rotas. Gavin ya estaba sentado a la cabecera. Se había aflojado como si pensara que eso lo hacía parecer curtido en la batalla en lugar de asustado. El director financiero se sentó a su derecha, revisando una agenda impresa que probablemente no entendía. El abogado de la empresa flanqueaba el lado izquierdo de la mesa. Todas ceños fruncidos y cargadores de MacBook. Al final de la mesa estaban dos hombres de traje con rostros de piedra de la empresa adquirente. Sus expresiones, entre molestas y entretenidas. Exactamente a las 8:59, se abrió la puerta. Entré primero. Sin pausa dramática, sin banda sonora de aplausos lentos, solo tacones silenciosos sobre madera dura y una expresión neutral tallada en granito. Detrás de mí, Nina, tranquila, serena, con un traje oscuro y esa leve sonrisa que se reserva para las personas a punto de aprender una lección muy cara. No me molesté en saludar a nadie. No me senté. Ni siquiera miré a Gavin a los ojos. Nina caminó hacia los representantes de la empresa adquirente, colocó una única carpeta negra sobre la mesa frente a ellos y la deslizó sin decir una palabra. Dentro estaban los registros cronológicos exactos, mis concesiones de acciones originales de 2002 a 2007. Las actas de la reunión de accionistas que reconocían el estatus de clase, la cláusula completa de 2006 con enmiendas notariadas, información sobre mis participaciones que superaban el umbral de veto, cero evidencia de cualquier renuncia o representación emitida. Gavin se aclaró la garganta 2 veces, luego finalmente dijo, esto parece innecesario. Estamos aquí para aclarar, no para escalar. Uno de los chicos de capital privado revisó la carpeta, página por página. Se detuvo a mitad de camino y miró a Nina. ¿Es todo esto?, preguntó. Ella asintió una vez. Todo lo que importa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue quirúrgico. Podías sentir el oxígeno evacuando la sala al darse cuenta de que esto ya no era una negociación. Era un ajuste de cuentas. El abogado principal de la empresa adquirente se inclinó hacia Gavin. ¿Por qué no se divulgó esto en la sala de datos? La voz de Gavin se enganchó. Nosotros. Asumimos que ella no era un factor. Las acciones. Ya no está empleada. La hemos despedido. Nina intervino. Ella no es una empleada. Es una accionista. Le despojaron de sus títulos, no de su poder. El director financiero de repente encontró algo muy interesante en su regazo. El abogado interno empezó a hojear sus propias notas como si pudiera conjurar una realidad alternativa. De todos modos, intentó Gavin. ¿Podemos sortear esto? No hay margen para, dijo secamente uno de los representantes de capital privado. No lo hay. Nos dijeron que tenían el consentimiento unánime de todos los accionistas heredados. No lo tienen. Esto es una tergiversación material. Y así, el poder cambió de bando. No me regodeé, no parpadeé, simplemente me quedé allí como un fantasma que intentaron enterrar que regresó con un archivador. Todos me miraron ahora. Finalmente, después de meses de ser borrada, minimizada, ignorada, de quien se hablaba, me miraron como si fuera radiactiva, y no dije nada porque no necesitaba hablar. Mis documentos hablaban por mí. Mi silencio no era debilidad. Era estrategia. Cada correo electrónico ignorado, cada sonrisa forzada en el pasillo. Cada vez que Gavin me llamaba Débora en lugar de Dana, lo dejé apilar como leña.
Y ahora la cerilla estaba encendida. La firma de capital privado cerró la carpeta lentamente, como si fuera una bomba con temporizador. Acababan de darse cuenta de que no podían detenerse. Hasta que esto se resuelva, dijo su abogado general, el trato está congelado. Congelado. La cara de Gavin se contrajo. El director financiero se frotó la sien. Uno de los miembros de la junta dejó escapar el suspiro más silencioso que he oído en el mundo corporativo estadounidense. Finalmente me giré hacia la ventana. La vista era la misma que siempre había sido, acero, vidrio, ambición, pero esta vez la vi por lo que era, frágil. Intentaron borrarme, pero olvidaron algo fundamental. No puedes borrar lo que no controlas. La reunión se reanudó una hora después, pero la energía en la sala había cambiado como un colapso barométrico antes de un tornado. Desaparecieron las sonrisas confiadas, la jerga de startups, los golpes de espalda optimistas sobre las sinergias de próxima generación. Solo había blocs de notas, bocas secas y un reloj que hacía tic-tac como un metrónomo que contaba hacia la implosión. La abogada general de la empresa adquirente, la señorita Elrich, una mujer con pómulos lo suficientemente afilados como para cortar la ambición, se paró al frente de la mesa, sosteniendo mi carpeta negra como si fuera una acusación, lo cual, en muchos aspectos, lo era. Hemos completado nuestra revisión del estatus de accionista de la señora Carlton, dijo, su voz tan suave y despiadada como el granito. Ella posee el 3,14% de las acciones de clase actuales, sin disputas. Según la enmienda de accionistas de 2006, cualquier titular de clase que cumpla o supere el 2,75% conserva la autoridad de veto sobre las transacciones corporativas materiales, incluidas las fusiones. Cerró la carpeta de golpe. La señora Carlton no ha renunciado a ese derecho. Esta fusión no puede proceder sin su consentimiento por escrito. Silencio de nuevo, pero este no se sintió estratégico. Se sintió como si el oxígeno acabara de ser prohibido. Gavin tosió en su puño, se inclinó hacia adelante como un hombre a punto de hacer un farol con un 2.7 off-whip, y dijo, está bien, pero mira, fue despedida. Ya no forma parte de la empresa. Es residual. Residual. En realidad, dijo esa palabra como si yo fuera una mancha en la alfombra que olvidaron limpiar antes de la jornada de puertas abiertas. Elrich no parpadeó. Ella no es una empleada. Es una accionista. Esa distinción es fundamental. Ella ya no está alineada con nuestra visión, intentó Gavin de nuevo. ¿Cómo podemos permitir que una accionista francamente obsoleta sabotee un acuerdo de $150 millones? El director financiero se apartó como si no conociera al hombre. Elrich hizo una pausa, y luego pronunció la frase que destrozó a Gavin. La hizo más poderosa cuando la despidió. Lo dejó reposar. Sin prisas. Sin dramas. Solo un bisturí de verdad deslizado justo entre las costillas de Gavin, eliminando sus deberes operativos y despojándola de su estatus ejecutivo. Continuó, inadvertidamente la liberó de las obligaciones fiduciarias, lo que significa que ya no tiene ningún deber de actuar en el mejor interés de la empresa. Ahora es libre de actuar únicamente en su propio interés. Usted le dio esa libertad. Casi sonreí. Casi. Espera, dijo Gavin, mirando a su alrededor como un hombre que se acaba de dar cuenta de que la alarma de incendios no era un simulacro. ¿Quieres decir que puede retener este trato porque la despedimos? Sí, dijo Elrich. El otro ejecutivo adquirente, un hombre canoso con un traje azul marino que no había hablado mucho hasta ahora, se inclinó hacia adelante y añadió, confiamos en su diligencia debida. Tergiversaron la tabla de capitalización. Eso no es solo un inconveniente procesal. Es un incumplimiento de la confianza. Gavin abrió la boca, pero no salieron palabras. Por un momento, pensé que realmente podría llorar. No por culpa, sino por las matemáticas. Porque su bonificación de 7 cifras acababa de evaporarse. Eso se suponía que lo convertiría en un semidios del mundo tecnológico, ahora colgado de una mujer cuyo nombre ni siquiera recordaba correctamente el último trimestre. Dana, tartamudeó, mirándome por primera vez en meses. Vamos, no quieres arruinarlo todo. Sé razonable. Me encontré con sus ojos. Define, razonable, dije,
porque recuerdo haber sido bastante razonable cuando pedí asistir a las últimas 3 reuniones de operaciones, y dijiste que la sala estaba demasiado llena. Fui incluso razonable cuando me llamaste Débora delante de la Junta. Él se estremeció. Me trataste como si no existiera. Dije, ahora no existo. No en tu estructura, no en tu jerarquía, pero en la tabla de capitalización, estoy muy viva. El presidente de la Junta, que hasta ahora había estado sentado en un silencio estatutario, finalmente habló. ¿Qué quieres, señorita Carlton? La pregunta no fue cargada. Fue respetuosa. Bajé la vista a la pila de papeles que Nina había colocado ante mí antes, intactos, sin leer. La ironía no se me escapaba. Habían construido un imperio sobre la disrupción y la velocidad, pero todo lo que se necesitó fue una cláusula olvidada y una mujer a la que consideraban invisible para detenerlo todo. No necesitaba venganza, tenía apalancamiento. Me lo dieron cuando asumieron que el silencio significaba rendición. Me lo dieron cuando pensaron que despedida significaba desdentada. Y me lo dieron cuando permitieron que un hombre como Gavin dirigiera el barco directamente hacia un iceberg de su propio ego. La bomba no solo había caído, había estado sonando durante meses, y ahora era hora de negociar los términos. No dije nada de inmediato. Cuando el presidente de la Junta preguntó qué quería, la mitad de la sala se inclinó como si fuera una pregunta trampa, como si fuera a exigir algo absurdo, vindicativo, teatral. Quizás Gavin esperaba que pidiera su plaza de aparcamiento o insistiera en ser nombrada presidenta emérita de Notas Post-it. Pero yo no estaba allí para humillar a nadie. Estaba allí para corregir el registro con un bisturí, no con un martillo pilón. Nina deslizó un único memorando de una página por la mesa. Mis términos, escritos claramente, sin florituras, sin poesía legal. Primero, una estructura de pago revisada que asignaba una parte separada para los accionistas heredados. Aquellos que construyeron los cimientos, mantuvieron su capital durante los años volátiles y no vendieron por lácteos y mesas de ping-pong. No era solo para mí. Unos pocos más todavía tenían retazos de participación. Si esta empresa iba a renacer bajo capital privado, lo haría sin borrar sus huesos. Segundo, la cancelación inmediata del paracaídas dorado de Gavin. Ni bonificaciones. Ni paquete de salida. Ni ningún contrato de consultoría posterior a la fusión. Podía marcharse con su escritorio de altura regulable y su taza con cita inspiradora, y eso es todo. Tercero, una declaración formal emitida por la Junta reconociendo mis contribuciones y confirmando que mi partida no se debió a rendimiento, ni disciplinaria, ni voluntaria, solo para que la narrativa no pudiera ser reescrita más tarde por alguien con un micrófono más fuerte y peor memoria. La sala procesó la información, sin exhalar un aliento que pretendía sonar divertido, pero salió ahogado. Esto es extorsión, murmuró. Estás chantajeando a tu propia empresa. No, dijo Nina, entrelazando los dedos. Ella está negociando como accionista. Usted hizo esa distinción usted mismo. La cara de Gavin se puso del color de la tinta de impresora. Absolutamente no, espetó. Me estás pidiendo que me tire debajo del autobús. Nadie te pidió que te pararas en la carretera, dije. El presidente de la Junta escaneó el memorando, lo deslizó hacia los representantes de la empresa adquirente. El mayor lo leyó, luego se volvió hacia su colega y dijo, esto es factible. Gavin explotó. No puedes ceder a esto. Está secuestrando el trato. Está protegiendo su participación. El director financiero dijo, con los ojos aún en el memorando. Deberías haber hecho tus deberes. Gavin se levantó, con las palmas apoyadas en la mesa. Todos se dan cuenta del precedente que esto sienta. Estamos dejando que una exdirectora de operaciones reescriba los términos de una transacción de 150 millones de dólares. El director financiero se recostó en su silla, miró a Gavin como si acabara de preguntar dónde va el sol por la noche y dijo, ¿es esto o nada? Podías oír la bisagra del ego de Gavin crujir en ese momento. Me miró fijamente como si fuera un fantasma. No, no un fantasma. Un fallo, un error en el plan que se negaba a ser depurado. No sonreí, no me moví,
solo lo miré fijamente con esa misma neutralidad tranquila que había usado en todas las fiestas de cumpleaños de la oficina, en todos los ejercicios de team building, en todas las sesiones informales de feedback donde intentaba reemplazar el proceso con charlas motivacionales. La abogada general de las empresas adquirentes golpeó su bolígrafo. Seguiremos adelante con estas revisiones, dijo, y así, de repente, se acabó. Nina me entregó una copia fresca del formulario de aprobación de la fusión, ahora con la cláusula de compensación heredada insertada, el bono de Gavin tachado y el addendum oficial de la Junta aclarando mi historial. Lo firmé con una sola firma limpia. Luego me levanté, recogí mi carpeta, simplemente me puse mi chaqueta. Antes de irme, miré a Gavin a los ojos y dije suavemente, buena suerte cobrando tu bono, Gavin. El color se le drenó de la cara, y salí. Sin fanfarria, sin aplausos, sin asentimientos de satisfacción. No necesitaba validación. Tenía mis términos. Tenía mi dignidad. Y tenía lo único que ninguno de ellos podría quitarme jamás. La prueba de que nunca fui solo una empleada. Yo era la caja ignífuga sobre la que construyeron la empresa y luego olvidaron que existía hasta que la abrí. Muchas gracias a los legendarios de los viejos tiempos de la oficina. Suscríbete para mantener viva la caótica conmutación.